La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Conducidos por Dios. En la vida solemos tomar muchas decisiones y en la mayoría de los casos utilizamos el sentido común, pero ¿cómo cambia nuestra vida cuando el patrón de toma de decisiones deja de ser principios humanos para dejarnos conducirnos por Dios? Los resultados cambian completamente. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, este programa juvenil, pero como decimos siempre, para toda la familia. Y el tema que vamos a desarrollar en este tiempo, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, siguiendo con la vida de David, es el tema de conducidos por Dios. Y queremos desarrollar a la luz de la Biblia cómo cambia la vida de un joven, la vida de un cristiano, cuando deja de manejarse por sus propios criterios, entrega toda la vida al Señor y empieza a tomar las decisiones de su vida, ya no como él cree que tiene que decidir, sino conducido por Dios. Así que vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, si tenés tu Biblia o tu dispositivo móvil, acompáñame, vamos a leer solamente 4 o 5 versículos. Dice la Biblia así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Venimos aquí ya a lo que va a ser el tramo final de David coronándose como rey. Es muy interesante estos versículos que hemos leído, porque ya David sabía de la muerte de Saúl, de la muerte de sus 3 hijos, de su amigo Jonatán, y David, en lugar de empezar a tomar decisiones por cuenta propia, decidió cambiar su patrón de toma de decisiones. Habían pasado 16 meses en la tierra de Siclac, en la tierra de los filisteos, donde había sido conducido por sus propios consejos y su propia manera de pensar. Parecía que todo se abría para el reino. Sin embargo, David decide que Dios conduzca cada paso de su vida. Esto es lo que ocurrió aquí con David. Cuando él vuelve y ya se viene acercando para dejar la tierra de los filisteos y conducirse a la tierra de Israel, lo primero que hace es que consulta con Dios y decide preguntarle una y otra vez qué tenía que hacer. ¿Subiré? Sí. ¿A dónde voy? A Hebrón. Y entonces él siente que en lugar de hacer lo que a él le parecía, Dios comienza a conducir su vida. Es un poquitito lo que pasaba en el tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto con Moisés. Dice el libro de Números, capítulo 9, versículo 23, que al mandato de Jehová el pueblo acampaba y al mandato de Jehová el pueblo partía. Moisés movilizaba un pueblo multitudinario guiado por la nube de día y por la columna de fuego de noche. Miren, uno de los desafíos más grandes que tenemos en el cristianismo y en el liderazgo es aprender a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo,
Pablo ora por los creyentes en Colosas en capítulo 1, versículos 9 al 10, y ora para que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprobar la buena voluntad del Señor y así agradarle. Saben que ser conducidos por el Espíritu Santo significa levantarse cada día y decir: Señor, yo no sé lo que tengo por delante, pero quisiera dar cada paso en mi trabajo secular, en la universidad, en mis relaciones interpersonales, en las decisiones que tienen que ver con inversión de vida, de tiempo, de dinero, de dones. Señor, no me quiero equivocar. Abre puertas o cierra puertas. Cuando uno cambia completamente el patrón de toma de decisiones e incorpora este principio de ser conducidos por Dios, maravillosamente Dios nos abre puertas. Miren, un papá estaba muy cargado porque veía la conducta de su hijo que se estaba enfriando espiritualmente. Y intentó en varias oportunidades hablar con él y solo logró el rechazo de parte de su hijo. Así que comenzó a clamar, a pedirle a Dios una señal, una puerta, un momento. Mientras él oraba, Dios trabajaba en el corazón del hijo, llenándolo de insatisfacción y de sed espiritual para volver al Señor. Él pensaba que se tenía que dar un marco apropiado, tal vez estando los dos solos, quizá en un lugar donde nadie lo puede interrumpir, y ocurrió todo lo contrario. Mientras estaban trabajando juntos, en medio de los teléfonos que sonaban y la actividad que tenían que tener, en el momento en que menos esperaba que se abriría la puerta, su hijo se quiebra, comienza a llorar, abre el corazón del padre y permite un reencuentro y un desafío para reorientar la vida hacia los propósitos de Dios. Cuando este hombre volvió a su casa, abrió su corazón a su esposa y le dijo: Dios no me termina de sorprender. Donde yo menos lo esperaba, Dios me condujo a poder hablar con mi hijo. ¿Saben? Esto es todo un ejemplo de cómo funciona ser conducidos por Dios. Dios es absolutamente sorprendente para nuestras vidas. Y así ocurrió con la vida de David. Él se encaminaba para ser rey de Israel y esperaba las señales para no equivocarse y ser conducido por Dios. Y aquí hay 3 principios que yo puedo encontrar con los cuales un cristiano puede ser conducido por Dios. El primero es cercanía, el segundo es certeza y el tercero es conducta. En primer lugar, cercanía, y esto tiene que ver con la intimidad del cristiano. En segundo lugar, certeza, y esto tiene que ver con la iniciativa que tomemos en la vida. Y en tercer lugar, conducta, y esto tiene que ver con la integridad. Cercanía, certeza, conducta. Intimidad, iniciativas, integridad. Vamos al primero de los secretos para ser conducidos por Dios. Cercanía, intimidad. Dice la Escritura que David consultó a Jehová en la forma de costumbre, porque el sacerdote Abiatar estaba con él, y preguntó: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le indicó Hebrón. Hebrón era una de las ciudades más importantes de Judá. Judá era la tierra que conocía David, pero era el símbolo de la cercanía con Dios. Fue en Hebrón, capital y centro de Judá, y una de las ciudades levíticas, donde Abraham levantó un altar en Génesis 13:18, después que recibe la promesa de su descendencia. Fue el mismo Abraham en Hebrón, en el capítulo 18, versículo 1 del libro de Génesis, donde recibe la promesa del embarazo de Sara a través de esos 3 mensajeros celestiales que él pudo recibir y sintió la cercanía y el poder de Dios. Hebrón era una ciudad sacerdotal y una de las ciudades de refugio, según Primera Crónicas capítulo 16, y sin duda lo fue para David cuando volvió de la tierra de los filisteos. Para David Hebrón sería un refugio, sería un santuario, sería el lugar donde él volvería a experimentar la cercanía de Dios. ¿Saben? Para David se abría todo para alcanzar el reino. Siclag destruida, Saúl y sus hijos muertos, estaba todo listo para tomar el trono, pero él decidió consultar a Dios y vivir una experiencia de cercanía. ¿Saben? Es muy peligroso decidir con todo a favor y sin la opinión divina. De hecho, más adelante, cuando David decide construir el templo de Dios,
por un instante deja de ser conducido por Dios, él y el profeta Natán les parece extraordinaria la idea de que la presencia, el arca de Dios no esté más entre cortinas y construyan un templo. Natán le dice a David, haz todo lo que está en tu corazón. Pero a la noche Dios viene a hablar con Natán y le dice, no señor, David va a preparar todo, pero él no puede construir el templo porque sus manos están llenas de sangre. Salomón lo va a deconstruir. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos creer que Dios está armando todo para que decidamos en una dirección, y si no hay oración y no hay búsqueda de cercanía, puede que estemos yendo en la dirección contraria a lo que Dios quiere. Sin duda, la cercanía espiritual significa la frescura de la cámara secreta, entender que el plan que Dios tiene para nosotros no es el nuestro y que solo en una experiencia de profunda comunión, de búsqueda, de oración, vamos a descubrir en el día a día el plan de Dios para nosotros, para la iglesia, para la familia, para nuestra pareja, para nuestro noviazgo. Vaya, si necesitamos ser conducidos por Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles en capítulo 13, versículos 1 al 2, cuando nacería el movimiento de hasta lo último de la tierra, prometido por el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, los hermanos de la iglesia de Antioquía, los 5 ancianos de la iglesia estaban unánimes orando juntos, y allí el Espíritu, porque había cercanía con Dios, les dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. El mismo salmista dice en el capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El profeta Samuel es un ejemplo en el capítulo 15 del primer libro, versículos 10 y 11, de lo que era la cercanía de Samuel con Dios. Samuel entraba a la misma presencia de Dios, en su cercanía llegaba a conocer el corazón mismo de Dios. Dice que vino palabra de Jehová, 1 Samuel capítulo 15, 10 al 11. Vino palabra de Jehová y Jehová dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl. Y se apesadumbró Samuel y clamó toda aquella noche. Qué increíble, qué notable es ver al siervo de Dios, a Samuel, en profunda intimidad, conociendo el corazón de Dios. Saben, queridos míos, la misión a la cual hemos sido llamados no depende de nuestra capacidad de discernir los proyectos y el corazón de Dios. Depende de estar en cercanía para que Él los comunique. Cuando no tenemos esa cercanía, lamentablemente los cristianos improvisamos programas humanos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Jesús lo confirmó en Juan capítulo 5, versículo 19. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Necesitamos un Hebrón. Necesitamos cercanía. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ser conducidos por Él. Y mientras me estás escuchando, probablemente aquí estás descubriendo una de las razones por las cuales las últimas decisiones han sido marcados por el fracaso. Bueno, tomemos el primer principio que tomó David para ser conducidos por Dios: cercanía. Y esto tiene que ver con intimidad. En segundo lugar, certeza. Y esto tiene que ver con las iniciativas que David debería tomar. Dice el relato que David preguntó a Dios. Saben que el verbo preguntar aquí en el hebreo, sha'al, significa inquirir, demandar, preguntar, consultar. Lo que David le estaba pidiéndole a Dios era certezas. Señor, el próximo paso. La respuesta fue una certeza: Hebrón. David tenía el plan general porque Dios lo había ungido. Cuando Samuel como rey en la casa de Isaí lo había ungido como rey. Habían pasado más de una década. Saúl había muerto. Bueno, ahora necesitaba certeza. Aun cuando David sabía que llegaría a ser rey y el momento parecía apropiado, él decidió preguntar a Dios para que Dios le dé certezas. Dios le dijo: regresa a Judá, ve a Hebrón, a tu tribu natal. Y David respondió a Dios con obediencia cuando las certezas llegaron. Había pasos, había tiempos. David no lo sabía. David reinaría 7 años y medio en Judá. Luego 33 años en Jerusalén. Durante 40 años sería uno de los reyes más maravillosos que tuvo Israel, si no fue el rey más importante.
para toda la historia de la nación, del pueblo de Dios. Pero en cada paso necesitaba certezas para avanzar, paso a paso. Fue lo que David buscó en las certezas. Es que Dios no se revela en su voluntad completamente. Es como si de pronto una puerta se abre para darnos luz de a poco. ¿Por qué obra Dios así con David? ¿Por qué obra así Dios con nosotros? Porque creo que si Dios nos revelara toda la vida que viene por delante, imagínate si tú le pides a Dios, si Dios te da la voluntad con certeza por los próximos 30 o 20 o 15 años o el tiempo que sea hasta que Él te lleve a la eternidad o nos venga a buscar. No necesitaríamos más confiar en el Señor, no necesitaríamos más depender de Él. Tendríamos todos los pasos por delante ya claros. Y claro que la voluntad de Dios es exactamente lo que nosotros decidiríamos si conoceríamos el futuro. Y como no lo conocemos, necesitamos buscar a Dios paso a paso, con certezas. La voluntad divina en general en la Escritura la conocemos, pero necesitamos los específicos en cada día. La certeza de sus promesas, la certeza de los próximos pasos, la certeza de las oraciones respondidas, la certeza de los consejos oportunos, la certeza de las circunstancias que nos hablan. Vaya si necesitamos ser conducidos por Dios con certezas. Qué maravilla es ver a los siervos de Dios, a los líderes espirituales de la primera iglesia, en Hechos capítulo 15, versículo 28, cuando luego del concilio de Jerusalén, dice el versículo que ellos dijeron: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Saben que cuando nosotros fundamos nuestra iglesia, hace ya más de 30 años, estábamos aquí trabajando con un club bíblico y Dios nos sorprendía. Y en las reuniones de semana los padres de los jóvenes venían y la iglesia crecía y nos dábamos cuenta que Dios nos iba indicando el establecimiento de una iglesia aquí. Pero no teníamos la certeza. Y nuestro pastor fundador, nosotros éramos todos muy jóvenes, él nos decía: estoy esperando la confirmación del Señor. Un día, leyendo un libro, sintió que Dios le decía: ahora. Lo compartió con nosotros, lo compartimos con la iglesia madre, nos encomendaron y sentimos todos nosotros que dejábamos el lugar donde teníamos todos nuestros ministerios, todos nuestros amigos, para fundar esta iglesia lleno de sueños, pero por sobre todas las cosas, confiando que éramos conducidos por Dios. Certeza. Tengo que preguntarte en este tiempo, si frente a tu vida, a tu obra, a tus relaciones interpersonales, a tu familia, a tus proyectos, estás siendo conducido por Dios. ¿Sabes? Tenemos que revisar nuestra vida de oración. Necesitamos revisar si realmente podemos escuchar con certeza la voz de Dios. Tenemos que revisar si tenemos un corazón sensible para poder interpretar las señales que Dios nos va dando en el día a día. Claro que tenemos que clamar a Dios para recibir certezas, pero también para tener un corazón sensible, para ver las necesidades de las personas que Dios pone delante nuestro, para ver las puertas que Dios nos abre, para ver también las puertas que Dios nos cierra, para ser sensibles cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que buscar a alguien que está lejos, cuando tenemos que empezar a orar, cuando tenemos que compartir el Evangelio a personas que Dios nos pone por delante. Claro que tenemos que ser sensibles. Claro que tenemos que buscar certezas. Estábamos en un día feriado caminando con mi esposa y ella me compartía cómo su profesora de gimnasia había recibido a Cristo como Salvador y cómo ella estaba dando testimonio público de su fe a su esposo. Dios comenzó a trabajar en la vida de este hombre, empezó a leer la Biblia y le manda un mensaje a mi esposa. Le dijo: Dios ha preparado el corazón de mi esposo. Sentimos que era una certeza, una puerta que Dios abría. Llegamos a la casa de estos queridos. Nos recibieron con mucho cariño. Y yo comencé a compartirle el Evangelio. Su corazón ya estaba listo. Solo necesitaba que alguien lo ayude para recibir a Cristo como Salvador. Estaba ansioso por entregarse a Jesús. Lo hizo con un corazón tan dispuesto. Y en aquel momento la alegría y las lágrimas estaban en todos ellos, aún la alegría de su hijito, porque ahora eran una familia cristiana. Clama al Señor para que te dé certezas,
Pero cuando Dios te da una certeza, avanza con fe al llamado del Señor a cumplir sus propósitos. Hablamos de cercanía, primer principio, tiene que ver con intimidad. Hablamos de certeza, como Dios le respondió a David, y esto tiene que ver con las iniciativas de la vida. Pero en tercer lugar, ser conducidos por Dios indica conducta, y esto tiene que ver con integridad. Hemos leído en el versículo 7 del capítulo 2 de 2 Samuel, cuando David pregunta qué había ocurrido con el cadáver de Saúl, el ungido de Dios, de su amigo Jonatán y de sus 2 hijos. Y aquí le informaron acerca de la valentía que habían tenido los de Jabes de Galad, quien con una compañía nocturna llegaron hasta donde estaban colgados en el muro de una ciudad los cadáveres de Saúl, de Jonatán y sus otros 2 hijos, y ellos los descolgaron del muro, los llevaron, los quemaron, sepultaron sus huesos y quitaron la afrenta y la vergüenza que los enemigos filisteos habían dado sobre el rey de Israel y su familia. Y él, al escuchar esto, lejos de tomar un acto de pensar que no era importante, desde despreocuparse porque Saúl había sido su enemigo, David procedió íntegramente agradeciendo a los de Jabes y reconociéndolos. David mostró que la misma integridad de conducta que había tenido allí, recuerdan, en la cueva de Engadi, cuando sus valientes le dijeron que Saúl había entrado a la cueva y que Dios se lo había dado en su mano y que era el momento para matarlo, y él dijo: de ninguna manera, ¿cómo habría yo de levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Esa misma conducta fue la que, luego de la muerte de Saúl, le llevó a endechar, allí en el capítulo 1 de 1 Samuel, cantar esos lamentos de dolor por la muerte de Saúl y su amigo Jonatán, y ahora reconocer y animar a los de Galad por el acto que habían hecho. David no se deja llevar por el resentimiento. David no se deja llevar por espíritu de venganza. David tiene temor de Dios y tiene una conducta y actúa con integridad. ¿Saben? El apóstol Pedro nos muestra que cuando uno es conducido por Dios, también tiene conducta. No solamente tiene certeza y tiene cercanía, actúa correctamente, honrando a Dios. Dice Pedro, capítulo 1 de su carta, versículo 17, que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Aquí hay 2 palabras claves: peregrinación y temor. ¿Saben? La palabra peregrinación tiene que ver, este vocablo griego, con la idea de alguien que reside temporalmente en un país, en un lugar, pero que no es suyo. Es la idea que tiene que ver con la peregrinación del pueblo de Israel en Egipto. La palabra temor tiene que ver con la conciencia de que Dios nos está mirando en todos lados. Por lo tanto, quien es conducido por el Espíritu también actúa con conducta, con temor de Dios, honrando a Dios. Nadie que es conducido por Dios va a dar lugar a una doble vida, a manipulaciones, a resentimientos, actitudes carnales. Claro que cuando uno es conducido por Dios, se cumplen las palabras de Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando Él nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son estas buenas obras? Las que nosotros hacemos conducidos por el temor de Dios. Y tengo que preguntarme en este tiempo si nuestra manera de conducirnos muestra una conducta cristiana. Qué dramático, qué destructivo, cuánto desánimo trae al pueblo de Dios cuando líderes cristianos, cuando creyentes tienen una doble vida. Yo creo sinceramente que pocas cosas es más destructiva para la obra y el testimonio que una doble vida. Cuando el fin de semana glorificamos a Dios y hablamos de todo lo santo que Dios es, pero después de lunes a viernes vivimos una vida en la cual, en lugar de ser conducidos por Dios con mucho temor, vivimos como si Dios no existiera.
El secreto es entender que somos peregrinos, que somos extranjeros, que en este mundo estamos de paso y que nuestra misión es poder honrar a Dios. Quizá hay en el fondo de nuestro corazón pecados ocultos, compañías inapropiadas, costumbres que nos llevan a llenar nuestro corazón con cuestiones del mundo y nos conducimos de esa manera. Quizá haya cuestiones que miramos en nuestro teléfono celular, imágenes, quizá haya corrupción, pornografía, quizá haya amigos y lugares con los cuales compartimos cosas que nos avergüenzan. Quizá tenemos resentimientos y rencores y nuestro corazón habla con raíces de amargura hacia personas que nos cuesta aceptar. Y entonces los que tenemos alrededor se preguntan, ¿cuál es el verdadero cambio? Un querido joven fue invitado a una reunión de un cumpleaños con su esposa y no conocía a la mayoría de las personas y todos eran cristianos. Cuando él estuvo con ellos se dio cuenta que ellos no hablaban como hablan todos los del mundo. Se dio cuenta que tenían una manera de actuar diferente. Quedó tan impactado sin que nadie le predique en forma directa que cuando volvió a su casa dijo, esta gente es distinta. Yo con esta gente voy a cualquier lado. ¿Qué tiene esta gente que a mí me falta? Más tarde, aquel joven llegó a conocer a Cristo como Salvador. ¡Qué maravilla es cuando el testimonio, la conducta de creyentes que son conducidos por Dios son puertas no de tropiezo, sino de oportunidades para que puedan conocer a Jesús como Salvador. Quiero terminar en este tiempo preguntándome y preguntándonos, ¿qué conduce nuestra vida? ¿Somos conducidos por Dios o hemos llevado nuestra vida en un sentido totalmente opuesto a los planes y a los propósitos de Dios? Este es un tiempo de cambio. Este es un tiempo para dejar Siclag, la tierra de la pérdida, como lo hizo David, y venir a Hebrón, a la tierra de cercanía. Este es un tiempo para que tu intimidad vuelva a ser un Hebrón, donde puedas entregar toda tu vida al Señor, consagrar tu familia, tu vida y tus dones, y decirle, Señor, te doy todo el control de mi vida, conduce mi vida. Este es un tiempo para que como siervos de Dios oremos y busquemos la presencia de Dios para que no hagamos planes alternativos, sino que el plan del cielo se manifieste en nosotros paso a paso. Este es un tiempo para revisar la vida, tomar las decisiones correctas, cortar con aquello que nos ha quitado la conducta y conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Quisiera terminar orando como hacemos siempre en los programas, para los que somos de Cristo, entregar toda la vida, decir, Señor, ya no más fracasos, quiero ser conducido por ti. Pero quizá me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que todavía nunca ha entregado su vida a Jesucristo, que ha conducido la vida y solo tiene sobre las espaldas fracasos y frustraciones. ¿Sabes? Tenés que traer tu vida a los pies de la cruz. Tenés que poner tu confianza en Jesucristo. Tenés que por la fe pedirle perdón por tus pecados y creer que Él murió en la cruz en tu lugar y entregar toda tu vida para que Él ahora conduzca tu vida de una manera diferente. Aquí en esta tierra, de la mano de Dios, y cuando partas a la eternidad, poder tener certeza que te vas al cielo con el Señor. Así que vamos a orar. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo y allí donde estás, abrir tu corazón a Jesucristo. Decile así, Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha alejado de ti. Creo que moriste en la cruz por mí. Te recibo como mi Salvador personal. Señor, te entrego mi vida para que la conduzcas a partir de hoy. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.